Muy bien, recordemos el superorden coroliano. Tenemos un montón de órdenes con características que las permiten agrupar. Dos grandes grupos, los de ovario súpero y los de ovario ínfero. Y vamos a ver, primer punto, antes de un breve recreo, el grupo que nos quedan de ovario súpero, que son centrofermales, papaverales y parietales. Arrancamos por centrofermales. Su nombre ya nos está indicando el tipo de placentación que tiene. Centrofermales. Fíjense, acá tenemos tipo de placentación que puede ser central. Cuando tenemos un corte longitudinal vemos una columna placentaria. Y puede ser que tenga placentación basal también, con reducción por un óvulo o por desaparición de esa columna central. También podemos encontrar excepciones, con placentaciones parietales y placentaciones axilares. Las semillas son perispermadas, o sea que la reserva está en el perisperma, y ahí viene la característica de varias especies de su uso como alimenticio, por el contenido de reserva de la semilla en el perisperma. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. El embrión es curvo, o sea que dentro de la semilla tiene esa característica de estar doblado, curvado, así se ubica en la semilla, y los frutos en general son secos, pero a veces hay algunos carnosos, pero la mayoría tiene frutos secos. Tenemos esta clave, este agrupamiento de familias, son muchas familias, de cariofiláceas hasta aizoáceas. Hoy vamos a ver poquitas ahora en la clase, después ya tengo grabadas algunas para subir a YouTube, las voy a subir a partir de hoy. Si se fijan, tenemos acá antocianinas y betocianinas. En las cariofiláceas tenemos antocianinas y en el resto de las familias como pigmento las betocianinas. ¿Se acuerdan? ¿Eran pigmentos de qué tipo? ¿Dónde están ubicados estos pigmentos? En las vacuolas, perdón, escuché medio por la mitad la pregunta, pero creo que en las vacuolas. Y está bien respondida, Tomás, en las vacuolas. Son pigmentos vaculares, son pigmentos hidrosolubles, a diferencia de los pigmentos que están en los plástidos, que son liposolubles. Las antocianinas y las betocianinas. Ahora vamos a ver un poquito, pero es importante porque aparecen en este orden en gran cantidad. Y después tenemos, fíjense, el tipo de placentación, central o basal, basal en muchas de estas familias, y en aizoáceas tenemos la excepción, desde axilar a parietal. La aizoácea es una familia de plantas carnosas. La garra de león, que es una planta típica de la costa que se usa para fijar médanos, es una aizoácea. Algunas ornamentales como los rayitos de sol y demás, no la vamos a ver. La gran mayoría tiene frutos secos, decíamos, y podemos encontrar diferencias entre familias entre la cantidad de óvulos. Muchos óvulos en algunas y un óvulo solamente en varias de ellas. Acá están las excepciones de frutos carnosos, en las fitolacáceas o en las amarantáceas puede haber. Y observen el perianto. En las cariofiláceas tenemos dos ciclos de 5 sépalos y 5 pétalos, doble ciclo de estambres, pero en este grupo de familias, fitolacáceas, nitagináceas, quenopoideaceas, amarantáceas, no hay corola. No hay corola, tenemos un perianto monoclamidio. En 3 familias es verde el cáliz, y acá en las nitagináceas es corolino. ¿Sí? O sea que podría ser considerado también, algunos autores lo consideran este grupo de familias dentro de los petaloidianos. Pero bueno, hay ausencia de corola, y estamos en corolianos, pero hay ausencia de corola. En las familias de acá abajo tenemos dos sépalos solamente en basiláceas y portulacáceas, con la misma cantidad de pétalos. Y estambres puede ser de 5 o numerosos. La cantidad de carpelos, fíjense, una variedad amplísima hay, casi siempre soldados, ¿sí? Salvo en fitolacáceas que pueden estar parcialmente libres. Y bueno, hoy vamos a ver quenopodiáceas y amarantáceas, que son dos familias bastante importantes. De este grupo después te dejo grabada el resto de las familias de importancia. Decíamos antocianinas o antocianos y betocianinas o betalainas. Son pigmentos que dan coloración, desde malvas hasta rojas en las antocianinas y rojas y amarillas generalmente el grupo de las betalainas. Cambia el pH en las antocianinas, el color, ¿sí? El ejemplo que poníamos en el primer cuatrimestre fue el repollo.
Cuando cambia el pH, también reaccionan las flores de la hortensia ante cambios en pH. Son de naturaleza fenólica, son fenoles, tipo flavonoides. Y las betacianinas tienen una gran estabilidad a los cambios del pH, a diferencia de las betacianinas, pero son inestables a los tratamientos térmicos. Por ejemplo, cuando uno cocina una remolacha, cambia algo del color, ese rojo a un marrón, ¿sí? Y no son de naturaleza fenólica, son no fenólicos. Y los que estén cursando Química 3, algo de ese tema pueden manejar de la estructura. ¿Sí? Muy bien, la familia Quenopodiaceae. Acá observen la gran cantidad de especies de importancia. Muchas hortícolas en las Quenopodiaceae. La sega, la remolacha azucarera, es una especie industrial, la espinaca, la quinoa. Las características de la familia: no tenemos corola, 5 estambres, gineceo súpero de 2 a 3 carpelos soldados, puede ser seminífero, un único óvulo, que va a originar una única semilla. Y los frutos son secos. Miren la distribución de la familia. Es una familia grande, con unas 1400 especies, pero es bastante rica en ambientes con suelos salinos. En nuestra región, en la región del Monte, en la región chaqueña, lo vamos a encontrar en ambientes salinos. En los grandes salares, ¿sí? está muy presente varias especies de Quenopodiaceae. El nombre de la familia está castellanizado, pero viene de Quenopodium, que es un género que es el género de la quinoa. Beta vulgaris. Beta vulgaris es una especie que ha sido mejorada por el ser humano y tiene variedades, como la Beta vulgaris variedad cicla, que es la seiga, Beta vulgaris variedad rapácea, que es la remolacha hortícola, y Beta vulgaris variedad altísima, que es la remolacha azucarera, que es una planta más grande y es de color blanco. Se obtiene azúcar, sobre todo en Europa. Es muy cultivado en Europa, Rusia, Polonia, los países del este, es la principal fuente de azúcar allá en aquellos países. De materiales, de cultivares y de variedades, hay un montón de materiales a nivel cultivo, de acelga, ¿sí? De penca de distintos colores, el pecíolo, y la nervadura central de la lámina. Acá en la universidad ahora están haciendo un trabajo de mejoramiento vegetal en el CIDEPA de semillas hortícolas, con la selga incluida. Presenta flores hermafroditas, acá es como se ve hoy en día, en esta época está en plena floración. La selga tiene las flores muy, muy simples. 5 sépalos, que generalmente se consideran carnosos, acá se ve la florcita bien clarito, no tiene corola. 5 estambres que son opositisépalos, porque por la ley de la alternancia debería faltar el ciclo alterno, que es el de pétalos, falta el ciclo alterno, que es el de pétalos, y tenemos un gineceo de 2 a 3 carpelos, se nota en la cantidad de estilos, fíjense acá tiene 3 estigmas, ¿sí? Y un único lóculo. El único óvulo es de placentación basal, en este esquema se observa clarito, placentación basal, y cuando va madurando, va fusionándose el perianto, ese monoclamidio, con el fruto, con digamos, las paredes del carpelo, y va a generar este fruto, que muchas veces, cuando uno siembra una selga, como los distintos frutos de esta inflorescencia se van fusionando entre sí, a veces sembramos más de un fruto, más de una semilla, por eso nacen varias plantitas por cada golpe de semilla. Pero en realidad es una única semilla en un fruto. Ahí está el pericarpio, los restos del perianto, y en el centro el perisperma, harinoso. Es la parte de la reserva, semillas perispermadas, con el embrión curvo. Miren la curvatura del embrión, con los 2 cotiledones y la parte de la raíz. Típico de Quenopodiaceae. La espinaca también es de las Quenopodiaceae, acá se ven un par de imágenes, muy cultivada en la zona hortícola, es un cultivo invernal, todavía quedan algunos, después igual hay desarrollo de variedades que se bancan más el calor, pero en general es en el invierno donde abundan las espinacas. Quenopodium quinoa, la quinoa, que se puede escribir con U o con O, es el nombre popular, es nativa de toda la región del altiplano, se cultiva a gran altura y ha domesticado el ser humano en los pueblos originarios hace más de 5.000 años. Es uno de los grandes alimentos de los pueblos originarios de los Andes, y hoy en día se continúa cultivando y se mejora y se trabaja muchísimo con la quinoa. Es un gran alimento para recuperar y para trabajar, sobre todo por su aptitud para ser cultivado en regiones muy marginales
para otros cultivos. Hay mucha variedad de materiales de distintos colores. También se considera, fíjense acá cultivado en el norte, esto es una pared de la que separan, por ejemplo, en la quebrada de Humahuaca, esas parcelitas. También se considera una maleza, esto es en un cultivo de girasol. La quinoa como maleza. ¿Qué es lo que utilizamos de la quinoa? La semilla. Utilizamos la semilla. Ahí tenemos, la semilla se considera un pseudo cereal. Recuerden que los cereales son gramíneas, son frutos cariópsis, tienen como frutos los cariópsis, el trigo, el maíz, la cebada, el centeno, la avena. Estos son pseudo cereales, no son considerados cereales, pero por el potencial que tienen como alimento, por el uso como alimento, por el contenido de nutrientes, se considera un pseudo cereal. Y acá vemos, estos son los frutos, fíjense, son muy pequeños, con la escala de milímetro. El pericarpio se desprende fácilmente de la semilla, y después queda adentro el perisperma, que es la parte realmente muy nutritiva, con el pequeñísimo endosperma, el embrión curvo también típico de las quenopodiaceas, el tegumento de la semilla, y rodeado por el pericarpio. Acá les dejo, hay un par de artículos muy interesantes en la revista de divulgación Ciencia Hoy, sobre el cultivo de quinoa. Hay una colega, amiga acá de Luján, de la UNLU, que trabaja en mejoramiento de quinoa, y en análisis de las poblaciones que se cultivan en el norte, y están tratando de desarrollarlo y ver qué materiales se pueden cultivar en la región pampeana para poder cultivarlos por esta zona. Salicornia ambigua, ese es jume, una especie nativa de nuestro país, típica de suelos salinos, marítimos, salinosos. Fíjense en este peladal en el cual está creciendo la salicornia, se utiliza para mejorar también los suelos salinos, se utiliza como forrajera, y también se utiliza como hortícola, se cultiva, porque aparte ya viene con sal incluida. Miren unos macrotúneles para el cultivo de jume en el sur de nuestro país. Se puede cultivar al costado del mar, al lado del mar se puede cultivar salicornia ambigua, jume. Si uno va para el oeste y para el sur, está lleno de jume en la zona del monte, lugares salinos. Son plantas que, si queremos cultivar cualquier otra cosa no crece. Muy bien, la familia de las amarantáceas es una familia también relativamente grande, distribuida por todo el mundo. En Argentina es bastante rica en especies, con unas 90 especies. La estructura de las flores es muy parecida a la de las quenopodiáceas. Acá aparecen algunos frutos carnosos y tenemos otras especies, fíjense, Amaranthus caudatus también le dicen quinoa, tienen las mismas aplicaciones. Algunas especies como el penacho, cresta de gallo, la siempre viva, se utilizan como ornamentales, y algunas son consideradas malezas y tienen aplicaciones medicinales, otras especies. Veamos algunas. Este es Amaranthus quitensis, el suyo colorado, para los que han pateado algo de campo, o la ciudad también, aparece por todos lados. Sudamericana, desde el norte de nuestro país hasta Chubut, es considerada una maleza pero comestible, así que podemos decir buenesa, ¿sí? Con hojas, tallos y semillas comestibles. También es un pseudo cereal. Hay muchos materiales, acá en nuestra región aparece muchísimo. Se cultiva también por la semilla, acá vemos las florcitas, esta es la inflorescencia, las flores son bastante simples, fíjense, 5 sépalos, 5 estambres, de 2 a 5 carpelos, depende del material, un unicolóculo, placentación basal, un óvulo, que va a dar origen a esa semillita brillante, son muy pequeñitas. La lagunilla es otra especie que es nativa de nuestra región, Alternanthera filoxeroides. Lagunilla le dicen porque crece naturalmente en estos ambientes inundados, bañados en los costados de las rutas donde se acumula agua. Tiene rizomas, es rizomatosa, así que es algo invasiva. Tiene aplicaciones medicinales para el estómago y para el hígado. Y tiene este cáliz corolino blanco, de 5 piezas, con 5 estambres, 5 estaminodios, y la misma característica del gineceo que la anterior. El cáliz es escarioso porque tiene una consistencia durita. Esto es acá en Luján, en la calle de Eschet, está lleno de lagunilla, una planta que tiene una inflorescencia bastante bonita, ahí se ven los 5 sépalos blancos, cáliz corolino. Muy bien. Terminamos con centros farmales, por lo menos este panorama que tenemos para ver
Ahora, vamos a el otro orden que le sigue, que dentro del grupo de centroferpales, papaverales y parietales es el de papaverales. Papaverales tenemos ovario súpero, gineceo carpelar, y la placentación es parietal. En papaverales tenemos 2 carpelos de placentación parietal, y en parietales vamos a encontrar de 3 a 5 carpelos de placentación parietal. Es una diferencia, comparten el tipo de placentación, pero la cantidad de carpelos no son las mismas. Ya que son flores tetrámeras, y acá en parietales son triapentámeras, la cantidad de piezas de cada flor. Bueno, en papaverales tenemos 4 órdenes. Papaveráceas, que es la familia que, perdón, tenemos 4 familias en el orden. Ustedes corríjanme cuando le erro, les yerro. Papaveráceas, que es la familia que nombra el orden. Fumariáceas, que es una familia pequeña. Capariáceas, que también es relativamente pequeña. Y crucíferas, que es la familia más importante, donde están las crucíferas justamente, también llamada brasicáceas. Acá en todas las familias vamos a tener distintos tipos de cápsulas, salvo en caparidáceas, donde tenemos frutos carnosos. Acá tenemos, como especie conocida, la alcaparra, que tiene un frutito algo carnoso, y la presencia en las caparidáceas de un ginóforo. ¿Se acuerdan de lo que era un ginóforo? El otro día preguntaron qué era un ginóforo. ¿Alguno se acuerda de lo que es un ginóforo? No, yo no me acuerdo. Muy bien, gracias por responder, aunque sea que no. Foro significa pie, y gino viene de gineceo. El gineceo está elevado con un pie, ¿sí? En la estructura de la flor. Eso significa ginóforo. Todas tienen un único lóculo, y vamos a ver en crucíferas el falso tabique. Miren la cantidad de óvulos, muchísima cantidad de óvulos. Y en las papaveráceas vamos a tener placentación de tipo laminar, porque todas tienen parietal, pero en papaveráceas va a aparecer el laminar. El cáliz en las papaveráceas es caduco. Ya lo van a ver acá tenemos la amapola, en las papaveráceas, con muchísimo, fíjense la cantidad de carpelos que tenemos en las papaveráceas, de 15 a 18, 4 o 2. Es así. Y un androceo en crucíferas tetradínamo, 2 estambres más cortos y 4 estambres más largos. Eso lo vieron en el primer cuatrimestre cuando vieron flor, la longitud de los filamentos y diferenciándose en 2 sitios. Muy bien, la familia que vamos a ver hoy es las crucíferas o brasicáceas, que es por lejos la más importante de este grupo, de este orden. En Argentina no hay muchas nativas, pero las hay, pero fíjense porque es una familia muy grande, de unas 3.000 especies, distribuidas por todo el planeta. Acá tenemos, son flores tetrámeras, que tiene 4 sépalos persistentes en el fruto, 4 pétalos, y le decía 2 más 4 estambres, 2 carpelos soldados, separados en 2 falsos lóculos, porque en realidad hay un tabique que es falso, no es tejido carpelar, sino que es tejido placentario, que separa en 2 lóculos la parte interna del ovario, y de 1 a muchísimos óvulos. La placentación es parietal, porque los óvulos están con la placenta sobre las paredes, pero tiene este falso tabique, que pareciera que tuviera 2 lóculos. Es un falso tabique. Ahora lo vamos a ver el falso tabique con el fruto denominado silicua o silícula. Ustedes ya lo han visto en el primer cuatrimestre. Acá está, como se ve, en una florcita, una crucífera, los 2 estambres más cortos acá debajo y los 4 estambres más largos acá arriba. Es un androceo tetradínamo. Crucífera viene de los 4 pétalos que forman una cruz. Ahí están ubicados formando una cruz. Ahí vemos el cáliz, que a veces algunos lo consideran algo corolino, pero la verdad que es un verde clarito para mí. Ahí abajo hay unos discos nectaríferos que atrae a las abejitas. Y ahí se ve quitado 2 pétalos y un sépalo como se ve la flor. Ahí está el diagrama floral con los 2 puntitos que representan la ausencia de los 2 estambres. Muy bien, acá tenemos 2 carpelos en el ovario con un falso tabique que se denomina replum. La dehiscencia es longitudinal y placentifraga de los frutos.
Y la regla mnemotécnica es si el fruto es tan largo como ancho o el fruto es más largo que ancho. Si es tan largo como ancho se representa de esta manera y si es más largo de esta forma. Es una silicua, nombre largo, fruto corto, nombre corto, fruto largo. Se considera si es más de 3 veces el largo que el ancho, es una silicua, y si no, es una silicula. Si no recuerdan los frutos del primer cuatrimestre, repásenlo, que crucífera es una familia que apareció mucho cuando se vio este tipo de fruto que aparece exclusivamente en las crucíferas. El género Brassica, que es el género que nombra a la familia, acá aparecen muchos cultivos industriales, como por ejemplo la mostaza blanca, Brassica alba, que es esta planta. Acá están algunas presentaciones de la mostaza, estas son las semillitas. Ahí está el tamaño de las semillas comparado con una moneda, la mostaza blanca. Características que nos permiten diferenciar a estas plantas que son muy parecidas entre sí, las hojas que pueden ser o no abrasadoras. Hay que ver. Acá está la inflorescencia, cómo va madurando. En la parte apical tenemos flores con pimpollo, fíjense, todavía sin abrir, y en la parte basal ya tenemos los frutos desarrollados, las silicuas desarrolladas. Ahí vemos el detalle de las silicuas, se reconocen por algunas características, hay mucho investigado y estudiado con respecto a estas plantas, tiene la parte del estilo que permanece en el fruto, se denomina rostro, acá adentro no hay semillas, ¿sí? Y la parte de las valvas, en donde están las semillas, la parte que lleva las semillas, el rostro es comprimido y más largo que las valvas en esta especie, y tiene pelos híspidos, ¿sí? Tiene esos pelos, ¿sí?, que caracterizan al fruto. Ahí está la marcha, digamos, de la formación del fruto, cómo se va desarrollando. Es importante para diferenciarla de esta, que es la mostaza negra, Brassica negra, esas características. Fíjense, las flores son muy parecidas, pero las silicuas son glabras, no tienen esa pilosidad, y aparte tienen un estilo o rostro muy corto, en comparación con el que tenía la Brassica alba. Son características que nos permiten diferenciar especies. El estilo es mucho más corto que las valvas. Y acá están los frutos abiertos. Ese es el replum o falso tabique. Y ahí está una valva y la otra valva no está acá, pero miren el tamaño de las semillas. Muy pequeñas. Otra especie que decíamos de cultivos industriales es la colza o canola. El nombre canola viene de Canadian Oil Low Acid, ¿sí?, porque tiene bajo contenido de ácido graso. Silicuas comprimidas entre las semillas, fíjense que parece que estuvieran estranguladas. Se utiliza muchísimo en el invierno, en esta época, ya está madurando, pero nosotros cuando damos clase de crucíferas, que es un poco más temprano que en esta época, están los campos donde se cultiva colza, llenos de flores de colza. Se ven bastante en la región pampeana el cultivo de colza, que es una buena opción para una rotación con un cultivo, para cambiar un poco el trigo antes de la soja. Bueno, Brassica oleracea es otra especie del mismo género, pero es las coles en un sentido amplio. ¿Por qué las coles en un sentido amplio? Porque de Brassica oleracea, de la especie Brassica oleracea, han derivado muchísimas especies cultivadas, como el brócoli, el coliflor, las berzas, el colrábano, el repollito de Bruselas, el repollo o la col. Hay, por medio del hombre, por medio del ser humano, por medio de selección artificial, ha seleccionado para desarrollar estas especies hoy en día de uso hortícola. Acá están los nombres científicos y los nombres populares. La Brassica oleracea, la variedad acéfala, sin formación de cabeza, es la col. La variedad capitata, con cabeza, capitata viene de cabeza, es el repollo. La variedad gemífera es el repollito de Bruselas. Lo que comemos cuando comemos repollito de Bruselas son las yemas axilares hipertrofiadas. La variedad itálica es el brócoli, lo que comemos son los pimpollos, las flores, las inflorescencias comprimidas y sin abrir, lo mismo que la variedad botrytis, el coliflor, otro tipo de mejoramiento. Pero son todos estos la misma especie, Brassica oleracea. Y hay un montón, hay algunas más todavía, que no conocemos porque no se cultivan en nuestro país, pero sí se cultivan en países asiáticos como China. El rabanito también es una crucífera, Raphanus sativus. La variedad hortensis es el daikon, Raphanus sativus variedad hortensis, que da esta especie de nabón, ¿sí?, se consume en sopas.
bastante utilizado por la comida asiática. Nasturtium officinale es el berro de agua, que seguramente lo conocen. El berro de agua se aconseja no comer berro cosechado de las zanjas, que crecen naturalmente, porque tiene un microorganismo una bacteria, otro tipo de microorganismo que provoca enfermedades en el ser humano. Y acá vemos el berro de agua, fíjense, en la misma zanja que la Alternatera Phylloxeroides, la lagunilla ahí por Beschet, berro de agua. Ahí está la lagunilla, miren, ahí se ve la flor de la lagunilla y ahí se ve la florcita del berro, típica crucífera, con los pétalos en cruz. No es nativa, está naturalizada. Esta sí es una nativa, le pide un didimum, el quimpeo más tuerzo, es una especie considerada hortícola, tiene un sabor parecido a la rúcula, que también es una crucífera, ese sabor picante, es también considerada medicinal. Ahí se ven las crucíferas, perdón, los frutos que son silículas, que son cortitos. Se nota bien los dos carpelos. Rapitrum rugoso de la mostacilla del este, aparece por todos lados en esta época, con estas flores, estos racimos, ya en la base del racimo, fíjense acá tenemos las flores en la parte apical, y en la base del racimo ya aparecen los frutos formándose, y los frutos son unas silicuas o silículas. ¿Silículas? Silículas. No sé quién habló y se escuchó muy bajito, pero son muy bien, son silículas. Y tiene una parte que es dehiscente y otra parte que es indehiscente. ¿Sí? Ahí se ve el estilo, el rostro que participa del fruto. Muy bien. Papaverales, con la familia crucífera muy importante. Seguimos de largo y vamos a pasar a el otro orden, que es el orden parietales, donde vamos a encontrar de 3 a 5 piezas en las flores, con la presentación parietal, justamente. Acá tenemos 6 familias, tienen acá en esta filmina. Ustedes en la guía tienen una familia más, que es la familia de las lobasáceas, que son plantas urticantes, son realmente urticantes y son realmente hermosas por las flores. Tenemos en las parietales la familia de las teáceas, donde está el té, la especie Thea sinensis, ¿sí? Bueno, las violáceas y las pasifloráceas que vamos a ver hoy, las caricáceas, que son plantas que poseen látex, donde está la papaya, y el fruto es una baya, las tamaricáceas y las begoniáceas. Esto, el resto de las familias les voy a dar a subir a YouTube videitos de pasifloráceas y violáceas, vamos a ver ahora. Observen la simetría de la flor. En violáceas, flores zigomorfas. Vamos a tener flores unisexuales en algunas familias, mientras que en otras son hermafroditas, 5 sépalos, salvo en tamaricáceas y begoniáceas, 5 pétalos, salvo en tamaricáceas y begoniáceas, y acá tenemos de 1 a 4, ahora vamos a ver por qué en violáceas, y mucho puede haber en teáceas, cantidad de estambres. En las pasifloráceas aparece lo que se llama un androginecóforo, que si lo pensamos como el ginóforo de las caparidáceas, poropié, androceo, gineceo, es un pie que eleva al androceo y al gineceo. Lo vamos a ver ahora en las pasifloráceas. En las pasifloráceas también aparecen zarcillos, son plantas trepadoras. Todas de gineceo súpero, algunas tienen cápsulas y otras tienen bayas como frutos. Bueno, la familia violácea es una familia que está muy distribuida por todo el planeta, con una familia relativamente grande, con 830 especies. En Argentina hay algunas especies que son endémicas, o sea que solamente crecen en nuestro país. Y tenemos la presencia de un espolón. Este espolón aparecía en las ranunculáceas, aparecía en las tropioláceas, aparece acá en las violáceas. Los estambres pueden ser libres a monadelfos, tienen un filamento, los estambres inferiores que están dentro de este espolón. La placentación de 3 carpelos con una placentación parietal. Ahora lo vamos a ver clarito. Es importante diferenciarla de todas las parietales por la zigomorfía de las flores. Viola odorata
es la especie típica, es la violetita, una planta rastrera que casi a caule, tiene estolones, así se multiplica, proviene de Europa y es utilizada como ornamental. Una planta que le gusta la sombra. Ahí vemos los pétalos, los 4 pétalos que son iguales, y el pétalo que está ahí detrás, que es el que posee el que forma el espolón. El espolón, ahí está. El espolón, los 5 sépalos, una flor hermafrodita. Ahí vemos el diagrama de la flor. Fíjense, los 3 carpelos, presentación parietal, los óvulos sobre la pared, el carpelo, y los 5 estambres, los estambres inferiores tienen los filamentos adentro de este espolón. Es una cosa rara. Si tuviéramos un práctico, capaz que lo podemos ver, y si consideramos material, pero bueno, ahora están en plena floración las violetas. No sé si las han visto por ahí. Los pensamientos también son de las violáceas, es una variedad de viola tricolor. Esta viola arbensis es una violetita que es espontánea en nuestro país, crece en los campos. Por acá, si uno sale por el campo, crece como maleza, se considera maleza, aunque las flores son comestibles. Y de la violetita esta que es maleza, vamos a ver esta cápsula, que son los frutos que genera. Ahí se ven, la placentación parietal, fíjense, se abre en 3, una cápsula que se abre por el lóculo, y quedan las semillitas sobre las paredes del fruto. Esto es lo que decimos placentación parietal. Miren, violetas para consumir en un mercado, pensamientos se consumen, se comen para ensaladas, son muy bonitos, coloración que da. Piensen en la lechuga. Bueno, y la otra familia de parietales que veremos es la Passifloraceae. Una familia pequeña, tiene casi exclusivamente el género Passiflora, de las plantas de la pasión. Crece mucho en regiones tropicales y subtropicales, es ampliamente rica por esa zona. Y acá tenemos plantas trepadoras con zarcillos, aunque puede haber algún arbolito de Passiflora, alguna especie que puede ser un árbol pequeño, pero es lo raro, entre 500 especies puede haber algo raro. Consulta, sí, disculpa Martín, ¿el maracuyá es de la misma familia? Es ahora lo vamos a ver, sí. Claro, pero ¿es un arbolito o tiene tendencia más a trepadora? No, es una planta trepadora, no es un arbolito, para nada. Ah, no. Perfecto, gracias. Ahora vamos a ver unas fotos, ahora vamos a verlo, justo. Sí. No, son otras, Passiflora yo vi un arbolito en Colombia de una Passiflora, pero es una cosa rara, una cosa rarísima, no, son trepadoras, son plantas que tienen zarcillos. Muy bien, el cáliz persiste en el fruto. Acá tenemos la presencia, decíamos, del androginófobo y androginecóforo, son sinónimos. El fruto generalmente es una baya. Y las anteras son versátiles. Lo vamos a ver lo que significa versátil, que tiene una articulación. Tiene un conectivo que es el apéndice que conecta las dos anteras. Y acá no está, pero hay un grupo de nectarios muy importante, que es lo que le da la vista. Esta es la especie que más crece por nuestra región, Passiflora cerulea, el murucuyá apasionario, flor de la pasión, con estos frutos anaranjados, estas flores de pétalos blanquecinos, y con un aspecto tan bonito, está en plena floración ahora, después de pasar el invierno. Tiene las hojas palmaticompuestas, zarcillos caulinares, y en la base de las hojas presentan estípulas. Lo vimos en el primer cuatrimestre cuando vimos zarcillos en estas especies. Acá vemos la flor, como es la flor, tiene un grupo de estaminodios que conforman lo que se llama una corona, en varios ciclos. Esta estructura se llama corona, y hay escritos trabajos científicos vinculados a la estructura de la corona, porque hay muchos grupos de lepidópteros, de mariposas, que han coevolucionado con pasifloras. Entonces, hay mariposas que solamente consumen y oviponen sobre las hojas de ciertas especies de pasifloras. Es muy loco, pero tiene que ver con la estructura de la flor y con la coevolución de mariposas o polillas con pasifloras. Ahí están los 3 estilos de la parte de gineceo, los 5
fíjense los 5 estambres, no sé si alcanzan a ver, los estambres que son muy raros, porque son estambres versátiles, tienen una articulación, porque cuando el insecto viene a libar, acá en esta zona de la corona, en el lomo se lleva el polen de las anteras. ¿Ven que apuntan hacia abajo la parte del polen? Está acompañada la flor por 3 bracteolas, y ahí se ve los sépalos, que son un verde blanquecino, y en este caso, bueno, tiene una pequeña uña, y en el caso de la corola, es una corola blanca, más vale un blanco verdoso, en esta especie. Ahí están las bracteolas, el cáliz cuando está en pimpollo, y sépalos y pétalos. La corona, Consulta, sí, una consulta. Cuando ingresan los insectos no terminan libando ahí, son atraídos por el aroma, ¿no? O liban. no, acá Porque, abajo hiciéramos un corte, yo después le voy a poner en la presentación algunos cortes. Si haces un corte longitudinal, esta estructura llamada corona, ahí adentro hay néctar. está bien. Entonces van a libar ahí, van a buscar ahí el néctar. Esto es muy visitada, por ejemplo, por los abejorros, por los mangangá. Tengo una foto también de casa de visita de mangangá, entre otros. ¿Sí? Pero ahí está, ahí junta el néctar, sí, sí. Los insectos se mueven por olores, por colores, ¿sí? Y esto llama la atención el color y también el olor y el néctar, y van a libar ahí, ¿sí? Ahí hay como una cúpula también se da, en un corte transversal. No me acuerdo si acá hay un corte transversal. A ver. No, me parece que no. Pero bueno, si querés, Nicolás, si te interesa, hay unos trabajos re específicos de toda esta estructura de la flor, que tienen nombre, cada grupo, son 4 grupos de estaminodios. Cada grupo tiene un nombre. No me acuerdo ahora los nombres, y lo tengo que dar los repasos, pero si querés pedime el trabajo por mail y te mando el trabajito por mail de una revista de botánica y que está en castellano, y donde está descrito todo este piole de la pasiflora. Dale, de una, gracias. Dale, mandamos un mail y te lo paso. Bueno, el androginóforo es este pie, fíjense. El pie eleva a toda la parte reproductiva, toda la parte fértil, el androceo y el gineceo. Es ese pie, androginóforo o androgineco. Y acá en el detalle lo vemos. El estilo trífido que se abre en 3, muy loco. Ahí están las anteras versátiles. La corona. Ahí está el abejorro que está, miren cómo viene a buscar el néctar, el abejorro. Y cómo se lleva de recompensa el polen. Después visita otra flor y ven que está el estigma, los estigmas están ahí cerca de las anteras para hacer la polinización cruzada. Bueno, los frutos son estas bayas anaranjadas, el cáliz y las bracteolas persisten, y el fruto tiene estas semillas con un arilo rojo. Son comestibles las semillas, también en esta especie, son negras y con este arilo rojo. La especie es utilizada como ornamental, también como comestible y también como medicinal. Es un excelente ansiolítico. Calma, es muy utilizada la pasiflora. Hay varias especies de pasifloras utilizadas con estos fines. ¿Cómo se formaba el fruto? Muy bien. Esta es el maracuyá o granadilla, fíjense, acá está, el que decían hoy, que es pasiflora edulis. Edulis significa comestible. Miren, esto también es pasiflora, esto también es pasiflora, estas 3 son pasiflora, esta de acá atrás también, este tomate de monte. Estas son pasifloras en Brasil. Esto es un cultivo de pasifloras en Brasil, se maneja, ven, en espaldera, en parra, en parrales, pero también se puede manejar, esto es en Brasil y esto es en Formosa. Acá están en invierno cubiertas por el frío, el cultivo de pasiflora, fíjense ahí está chiquito, distintos ensayos de variedades de pasiflora edulis. Ahí estoy yo, miren el tamaño del fruto que todavía estaba verde y miren el tamaño de la planta. Manejado, este sí, en espaldera. Maracuyá o granadilla. Y miren la cantidad de coronas que hay, miren lo que es esto. Son una locura las flores de la pasiflora. Así como hay muy vistosas, hay también flores que son muy pequeñas, son un desastre. Pasiflora alata, estos son misiones, son comestibles los frutos cuando están así de ese color verde, ya están maduros.
esto es en Moconá. Esto es en la UNLU, que tenemos la Passiflora lata, que tiene las flores rojas, muy lindas, flores preciosas. Si lo buscan en el Instagram de Botánica, en algún lado aparecen las flores de acá del vivero nuestro. Que tiene la hoja entera, no tiene la hoja palmada. Y esta es otra, Passiflora morifolia, que tiene los frutos pequeñitos, morados, con las flores muy, muy chiquitas. Muy bien, parietales. Se acabó parietales. Bueno, ahí llega el Tano, estoy viendo. Muy bien, de los órdenes de corolianos, el grupo de órdenes que está al final de la clave es el grupo de órdenes opunciales, multiflorales y umbeliflorales que se caracterizan por tener ovario ínfero. ¿Sí? Ya vimos igual un montón de excepciones en los otros grupos de órdenes, pero acá también vamos a ver excepciones que no tienen ovario ínfero. En los opunciales la placentación es parietal y multiflorales y umbeliflorales en general axilar. Acá tenemos esta característica que decíamos, de, fíjense, un único lóculo en opunciales, placentación parietal, multiflorales y umbeliflorales, distintos tipos de placentación axilar, aunque también hay apicales en umbeliflorales. Bueno, ¿cómo comparamos estos tres órdenes? Por un lado, las flores de opunciales van a ser flores que son espirocíclicas, o sea que tienen, algunos de los ciclos están dispuestos, sus piezas en forma espiralada, que era un carácter considerado más primitivo, que habíamos en los primeros, las primeras familias de la clasificación de corolianos. En multiflorales y umbeliflorales las flores son completamente cíclicas. Isostémonas en umbeliflorales, o sea, la misma cantidad de estambres que el resto de las piezas de los ciclos florales, de los otros ciclos florales, mientras que en opunciales y multiflorales son polistémonas, o sea que vamos a tener muchos más estambres que el resto de las piezas florales. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Epíginas en opunciales y umbeliflorales, o sea que el receptáculo está soldado a la pared del ovario, y acá en multiflorales vamos a encontrar desde períginas a epíginas. Y por eso, como hay períginas, también se considera que son de ovario medio, y algunas pueden ser consideradas de ovario medio súper. Pero son, bueno, los problemas de las clasificaciones artificiales, que hay que meter las cosas en algún lado. En las opunciales, recordemos, tenemos placentación parietal con un único lóculo y muchísimos óvulos. En multiflorales, varios lóculos, muchos óvulos, placentación axilar. Y en las umbeliflorales, 2 lóculos con 2 óvulos. Y también hay placentación de tipo apical en umbeliflorales. Muy bien. Arrancamos por opunciales. En opunciales, la misma característica que veíamos recién en el cuadrito, es una única familia, la que conforma el género opunciales, y está restringido su hábitat natural a América. América tropical y subtropical es donde es más rica esta familia. Son plantas crasas, acá están los cactus verdaderos, en las cactáceas están los cactus verdaderos, una familia grande, y es endémica de América. Es endémica de América, solamente crece en América, la familia, ¿sí? Es endémica de un continente. La cantidad de carpelos son a partir de 3 hasta muchísimos, y a partir de la misma cantidad de placentas que de carpelos tiene, pero siempre tiene un único lóculo con muchísimos óvulos que van a originar muchas semillas. Los frutos siempre van a ser unas bayas, carnosos, y de ahí la característica de comestible de muchos de estos frutos. Los tallos que vamos a encontrar en las cactáceas son de muchos tipos. Pueden ser tallos planos, globulares, cilíndricos. Siempre estamos hablando de cladodios. Recuerden la modificación. Pueden ser tallos postrados. Nocereo ceruca no es una planta que esté muerta, sino que crece así naturalmente, postrado. Pueden ser epífitas, es decir, crecer sobre otras plantas, ¿sí? También puede ser que sean arbustos foliosos, como excepción, porque acá las cactáceas se caracterizan por tener las hojas reducidas a espinas, pero acá vamos a encontrar algunas que presentan hojas verdaderas. Las hojas, en general, son efímeras, duran poquito. Efímero es que tienen una breve vida, ¿sí? Se caen prontamente, ahí está la hojita, y en este cladodio, en esta rama, vamos a tener
todas estas espinas, en realidad, porque acá recuerden, tenemos una hoja. En la axila de la hoja tenemos una yema. La yema originará ramas, pero como estamos en un cladodio, en una cactácea, esta rama está transformada en muchísimas espinas, que están acá en esta zona. Y están acompañados también de pequeñas espinitas llamadas gloquidios. Fíjense cómo son, tienen una punta y después tienen como estas, parecen, tienen al principio los anzuelos, ¿no? Son terribles cuando te los clavas, no te los puedes sacar o cuesta mucho sacarlos, está lleno de estos gloquidios. A pesar de que no se ven a simple vista. Esta zona, la zona del nudo en un cladodio, se denomina areola. Es un sinónimo en las cactáceas del nudo. Y toda esta zona es la areola, donde tenemos la hojita efímera, las espinas, que son hojas transformadas, y los gloquidios. Muchas veces, a partir de la areola, crece un nuevo cladodio, como en este caso. Acá a partir de este nudo, un nuevo cladodio se desarrolló. ¿Sí? Si observamos, en algunos cactus podemos determinar lo que son las costillas, que son estas protuberancias, estas montañitas, en un corte transversal, y la zona de los valles, entre costillas. Este es importante para caracterizar a las distintas especies. ¿Sí? Acá, fíjense, debajo de las costillas hay canales de mucílago. El mucílago es un compuesto que estaba presente en las vacuolas y que tiene mucha afinidad con el agua. Entonces la planta utiliza los mucílagos para retener o descargar el agua. El Tano acaba de traer un montón de plantas. Qué suerte que estoy dando clase y no lo tengo que ayudar a bajarlo. Muy bien, la planta de la cactácea, cuando pierde agua, sucede esto. La zona de la costilla, la zona del mucílago, libera el agua, la pierde, y queda de esta forma. Cuando recupera, después cuando vuelve a tener agua, se vuelve a poner turgente el tallo, ¿sí? Y a acomodarse, digamos. Y almacena el agua con los mucílagos. Se aprovechan los mucílagos para poder almacenar el agua. Ahí está la zona de los valles y la zona de las costillas. ¿Sí? Tenemos un parénquima acuífero que también tiene mucho mucílago, y tenemos la parte de clorénquima, que es la parte que fotosintetiza, la parte que está debajo de la epidermis. En tallo. Muy bien. Las cactáceas han evolucionado a través con una serie de características que han permitido adaptarse a ambientes secos. Por ejemplo, los tallos esféricos o cilíndricos tienen una relación volumen-superficie alta, entonces eso le permite almacenar más agua para sobrevivir en esos ambientes. Las hojas se reducen a espinas, con lo cual reduce la superficie de transpiración. El sistema radical puede ser difuso, o sea, estar esparcido en forma superficial para aprovechar el agua de lluvia, de las lluvias que son muy esporádicas, o puede ser que sea bastante profunda la raíz extrema. Las espinas, a su vez, condensan la humedad ambiental y lo protegen de los herbívoros, presentan cutículas gruesas con abundantes ceras para poder protegerla también de la deshidratación. Los estomas están hundidos, eso también le permite perder menos agua, y muchas han desarrollado metabolismo CAM, para poder realizar la fijación de dióxido de carbono durante la noche. Recuerda, metabolismo CAM. Muy bien, vamos con las flores, que es lo que permite identificar y caracterizar a las especies. Por un lado, hay un cambio gradual de sépalos a pétalos. Fíjense, la parte estéril de las flores, que es esta que está acá, tiene una disposición espiralada, y además se arrancan con sépalos y se terminan con pétalos, pero hay un cambio gradual, ¿no? Es difícil distinguir dónde termina un sépalo, dónde termina el cáliz y empieza la corola, en una flor de cactus, en general. Tiene muchísimas piezas, ambos ciclos, el cáliz y la corola, y si hacemos un corte longitudinal, podemos distinguir los estambres, y debajo de los estambres y el nacimiento del perianto, la parte de gineceo, que es ínfero. Ahí vemos, son preciosas las flores de las cactáceas, son realmente muy bonitas, efímeras, ahí, duran un día, muchas. ¿Sí? Ahí vemos la parte en esta mamilaria, la parte del androceo debajo, miren cómo están los filamentos entrelazados, y la parte del gineceo. ¿Sí? Esta es otra especie, las flores muchas veces están acompañadas por un involucro de brácteas escamosas y espinosas también.
protegiendo al gineceo. Hacemos un corte longitudinal y distinguimos en esta otra especie el estilo, la parte de los estigmas, lo que nos indica cuántos carpelos tiene esta flor, muchísimos estambres, y acá debajo el gineceo. Ahí están las areolas con espinas que acompañan a la pared del gineceo. Los receptáculos están soldados el receptáculo con el ovario. También muchas veces dificulta el consumo de estas frutas, las bayas que van a generar. Y acá están los 3 a muchísimos carpelos, con un único lóculo y tantas placentas como carpelos. Ahí está, la presentación parietal y el único lóculo. Si hacemos un corte transversal, vemos las paredes fusionadas del receptáculo con los carpelos y las semillas desarrollándose en el centro. Ya van ocupando ese lóculo. Y acá vemos las bayas que van a tener los frutos. Si hacemos un corte de este fruto, vemos que el interior es carnoso, muchas veces carnoso, a veces queda completamente hueco, porque las semillas están acompañadas de un arilo que después termina ocupando el interior del fruto. Pero está rodeado de estas areolas espinosas con gloquidios, por eso antes de consumirlas, o hay que cultivar una variedad que no tenga espinas o gloquidios, o hay que pelarlas antes de consumirlas. Ahí están otra especie, esta semilla que tiene estos funículos carnosos alrededor, muchísimos óvulos transformados en semillas. Ahí están las semillas que también tienen embrión curvo. Esta es una opuntia, es un género muy importante. Bueno, algunas de las especies que veremos en esta presentación. Acá están las tunas, Sacha Rosa, Santa Teresita, algunas ornamentales, ¿sí? Y varias comestibles. Opuntia ficus indica es la tuna, también llamada chumbera, tiene estos tallos aplanados que son cladodios, originaria de México Central, pero hoy está naturalizada y distribuida por todo el continente, en diferentes variedades y formas. También está naturalizada y cultivada en Europa, se cultiva bastante, hay desarrollo de especies. Hay un par de trabajitos que si quieren me los piden, sobre producción y comercialización de nopal, que es como se denomina a la penca, la hoja, el tallo de opuntia en México, utilizado como verdura, y también un trabajito sobre cactáceas que tienen aptitud para ser cultivadas como comestibles en Argentina. Acá vemos las flores que son solitarias, hay distintas tonalidades, flor de amarillo, naranja, rosa, rojo, en este caso este ejemplar es amarillo, y hay un cambio, decíamos, gradual de cáliz a corola. La flor es espirocíclica, las piezas estériles son espiraladas y las piezas fértiles están dispuestas en forma cíclica en la flor. Los frutos son estas bayas que tienen como compuestos vaculares a las betacianinas, que le dan esa coloración rojícea, que son bastante grandes y comestibles. Se cultiva como comestible. En los últimos años empezaron a aparecer más el higo de tuna, es como se denomina comercialmente. Ficus indica significa higo de la India, por eso opuntia ficus indica. Ahí están los frutos, que son estas bayas, presentes la coloración de la betacianina, y hay distintas coloraciones de la parte interior del fruto. Fíjense la gran cantidad de tonalidades. Se cultiva bastante, bastante más de lo que piensa. Cuando uno va para Santiago del Estero, por aquella zona seca, ve algunas parcelitas de la ruta de cultivo de media hectárea, cuarta hectárea, de opuntia ficus indica. Acá también estuvimos en Formosa, en el Cedeva, y también estaban ensayando con distintos cultivares de opuntia ficus indica. Fíjense el tamaño de esto, cómo lo podemos comparar, lo comparamos con chiquito. Ponemos a chiquito, que mide como 1,90 m, y miren el tamaño, son de porte arbóreo, muchas cactáceas. Y ahí está, fíjense, ensayo de variedades. La planta tenía 10 años. Esta planta tenía 8 años, porque esto es del 2018. Plantada en agosto del 2010, ¿sí? Una variedad rosa, que era una variedad de Italia que habían traído. ¿Sí? Ahí está. Los cladodios. Miren cómo se ve la filotaxis del tallo. Al lado, lo podemos seguir para distintos lados. Y acá es como se comercializa el nopal. Esto es producto de México. Ahí les dejo un link de cómo cocinar. Ustedes lo pueden
pueden ir a algún mercado a comprarlo, que acá no se consigue, pero si no van a alguna tuna que crece ahí al costado de las vías y cosechan los cladodios y pueden seguir la receta que está en este link de YouTube, que está activo. Cereus uruguayanos es el cactus uruguayo, cactus candelabro. Acá fíjense que está indicado la característica de las espinas, cantidad de espinas que están en las areolas, con la central más larga, que permite diferenciar de otros cactus, otros géneros, Cereus. Nosopuntia crece naturalmente en nuestra región y tiene estos cachos de flores espectaculares. Miren, lo que son las flores son realmente lindas, cuando se llena de flores, por eso se cultiva como ornamental. También tiene estos frutos, estas bayas, que son comestibles, pero no se cultiva por comestible. La parte del receptáculo, y acá en el ovario, no tiene areolas, con lo cual la baya no hay que tener tanto cuidado al consumirla. Si vamos al Pucará de Tilcara, en el norte de nuestro país, nos encontramos con todos estos cactus, que es nada más nada menos que el cardón, son los cardones. Muy rica en la zona de Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, en el NOA, está el Parque Nacional Los Cardones, allá en Salta, para visitar, Trichocereus atacamensis, son realmente árboles de hasta 10 metros de altura, muy anchos. Tenemos material también para mostrarles en la clase, pero bueno, de la madera de este. Ahí vemos a esa Laurita Ricardo, a su ayudante. Ahí miren el Tano sacando una foto, miren el tamaño del cactus. Sí, ahí está por florecer. Es impresionante, es muy lindo. Y muy espinoso también. De los epífitos tenemos Ripsalis, que crece en la región rioplatense, de forma natural. Los tallos no tienen espinas, tienen estos pelos, pero no son espinosos. Son de flores pequeñitas, ahí está la baya también pequeñita. Son chiquitas, son muy bonitos como ornamentales. Si viajáramos al Parque Nacional de Palmar, veríamos en el camping esta planta llena de Ripsalis con sus florcitas. Fíjense que no tiene espinas. Muy bonita Ripsalis para cultivar. Hoy les mencionaba alguna con hojas. Esta es el género Pereskia. Es un género que tiene hojas verdaderas. Pereskia sacharrosa, la sacharrosa, que es nativa de nuestro país, crece en el norte. Es un arbusto, se usa por las espinas. Tiene hojas, pero también tiene muchas espinas. Se usa como cerco, para planta de cerco, y por la floración también se usa como ornamental. Acá en Luján hay en un par de lugares. En el vivero también tenemos plantas. Ahí están las hojas, son verdaderas, son algo carnosas, y en la areola también tiene espinas, grandes espinas, pinchas también. Muy fácil de hacer por esqueje, esta también. Bueno, y la madera de los tallos se utiliza, tiene este aspecto, cuando se seca toda la parte que se degrada, queda la parte de la fibra, la parte del xilema, la parte de la madera, como han dicho, se utiliza en construcciones, en distintos lugares. Si uno va a alguna ciudad del norte como Humahuaca, Purmamarca o Tilcara, algunos edificios tienen los cielos rasos de madera de cardón. Se utiliza bastante, se usa para elaborar artesanías, bandejas y demás. Y también repasemos algunas comestibles, como las pitayas, o la fruta de dragón, que se dice, son muy ricas y muy bonitas. Es esta planta, también en Formosa se ensayan cultivares. Acá en nuestra región andan, pero florecen, pero no dan fruta porque es más tropical. Ahí vemos cómo desarrollan el cultivo con este tutorado. Fíjense las raíces adventicias, cómo van agarrándose de la planta y después florecen y van a la fruta, que tenemos dos variedades. La variedad de pulpa blanca o la variedad de pulpa fucsia. Llama mucho la atención. Y son muy ricas, muy sabrosas, realmente. Bueno, y un último uso de las cactáceas es el uso que se da por una cochinilla que aparece en las cactáceas, que era un producto de exportación durante la época de la colonia, porque tenían de rojo, una cochinilla. ¿Sí? Esta cochinilla, Dactylopus opuntiae, fíjense, se cosechaba de las opuntias, solamente crece en las opuntias. Esta cochinilla la usaban ya los pueblos originarios para teñir de rojo, que es un color difícil, una tintura difícil, como tintura natural. Y en nuestro país se sigue cultivando igual, se sigue utilizando, pero menos, reemplazado por los tintes artificiales.
Este año Emiliano Churco dio una charla sobre cactáceas argentina. Emiliano es especialista en cactáceas, la tiene más que clara. Está disponible la charla en este link y también se buscan por la web, en la página del Departamento de Ciencias Básicas, una charla que no tiene desperdicio de un montón de cosas de cactáceas, que va a poder servir para despuntar el vicio, a los que les gusten y a los que no les guste también. Dura un rato, estamos saturados de virtualidad en esta época, pero bueno, vale la pena, es muy recomendable la charla de él. Muy bien, continuamos, porque esto no termina acá. Continuamos con mirtiflorales. Vamos a ver mirtiflorales de ovario ínfero. Acá tenemos las características del orden mirtiflorales, flores cíclicas, polistémonas, de períginas epíginas, con varios lóculos, con muchos óvulos. Acá presentamos 4 familias. Hoy vamos a ver una sola, el resto lo vamos a subir a YouTube. Las flores son de períginas a epíginas, polistémonas, siempre con muchos estambres, y con los lóculos multiovulados. La familia de las Littráceas es una familia muy pequeña, seguimos de largo, las zonogracias o endoteráceas acá presenta flores períginas con el receptáculo muy alargado, formando un hipanto, y frutos tipo baya o cápsula. Esto lo voy a presentar en un videito. Y las punicáceas, acá está el granado, el fruto de la granada, que presenta como fruto, botánicamente hablando, la balaustra, que tenía la particularidad de tener una flor con 2 tipos de placentaciones en la misma flor, en la parte del ovario. La placentación axilar en la parte basal y placentación parietal en la parte apical. Es muy rara esta fruta, también es muy raro después la dehiscencia, bueno, se utiliza desde hace muchísimos años en el hemisferio norte y también se cultiva un poquito en nuestro país, de ambientes secos. Israel es uno de los principales productores mundiales. Y la familia Myrtaceae, que sí es la que vamos a tratar hoy. La familia Myrtaceae con flores solitarias agrupadas en diversas inflorescencias, receptáculo con formas y consistencias varias, ya que hay de todo, y glándulas con aceites esenciales. Presencia de glándulas con aceites esenciales, sobre todo en el género Eucaliptus. Los eucaliptos, con unas 500 especies, tenemos las glándulas con aceites esenciales. Fruto baya, comestible o diplotegia, típico fruto del género Eucaliptus, y 2 a 5 carpelos con igual cantidad de lóculos, ovario y. Muy bien, familia Myrtaceae. Característica que decíamos recién, cáliz y corola de 4 o 5 piezas. No nos dice mucho, las flores son polistémonas, y hay muchos estambres acá, que pueden estar solitarios en inflorescencia, y una familia enorme, 3.850 especies de climas templados o tropicales y muy rica en el hemisferio sur, esta familia. Muy rica en el hemisferio sur y en Argentina también tenemos una amplia diversidad de nuestras selvas y en los bosques andino-patagónicos. Algunas especies que trataremos hoy, los eucaliptos, limpiatubos, el arrayán, los guayabos, la pitanga, saboticado. Eucaliptus globulus. Eucaliptus es un género que tiene más de 500 especies, originario de Oceanía. Hoy en día, cultivado en todo el mundo, hay especies que se bancan más el frío, hay especies que no. De allá, de Oceanía, algún día tenemos que hacer un viaje botánico para ir a chusmear con lo que nos encontramos. Eucaliptus globulus es el que se llama eucaliptus macho, globulus o medicinal, tiene la corteza que se cae en placas, que puede ser amarilla, grisácea o parduzca, con tonos azulados, tiende a la torsión, o sea que las ramas se pueden torcer. La parte de la corteza es una característica que nos permite identificar especies de eucaliptus. La corteza puede ser caediza o puede ser persistente. La corteza puede ser caediza en placas o puede ser caediza en lonjas, que no es lo mismo. Eso es una característica que a grandes rasgos nos permite identificar eucaliptus. Después, otra característica son las hojas, otra característica son las flores, los frutos. Ahí seguimos complicándola. Esta especie se usa para obtención de papel, se cultiva muchísimo en la Mesopotamia, para parquet, o sea que la madera es una madera de muy buena calidad, para debobinado, o sea para hacer láminas de madera, y otros usos de mueblería.
¿sí? Y muchísimos más usos, como leño, como carbón, ¿sí? Para madera de distinta aserrada, para obra, aberturas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Tiene muchas aplicaciones, aparte de para ornamental, además de medicinal, Eucalyptus globulus. Si vemos las hojas del eucalipto, podemos distinguir las ramas jóvenes y las ramas adultas. En una misma planta tenemos ramas jóvenes y ramas adultas. Las ramas jóvenes son opuestas, las ramas adultas tienen disposición alterna, las ramas jóvenes tienen las hojas sésiles, en las adultas son pecioladas, la forma de las hojas es diferente en las ramas jóvenes que en las ramas adultas. Por eso decimos que presenta dimorfismo foliar. Algunas especies presentan dimorfismo foliar y otras presentan hasta 3 tipos de hojas en la misma planta. El nervio central lo tienen bien marcado, ¿sí? Y los tallos son glaucos, claritos en las jóvenes, con tallo de sección cuadrangular. Eso permite identificar Eucalyptus globulus, aunque también hay hibridaciones y hay otras especies de eucaliptus que tienen los tallos cuadrangulares. Pero son caracteres que nos permiten acercarnos a la especie. Esta especie de la cual se obtiene el eucaliptol, del aceite esencial del eucalipto, el principal compuesto, el que le da ese aroma típico de eucalipto, es el eucaliptol. Y esta especie se cultiva, de esta especie se obtiene el eucaliptol, se obtiene el aceite esencial y después se utiliza con diversos fines para hacer golosinas, para perfumería, para artículos de limpieza, con distintas aplicaciones medicinales. El eucalipto. Se utiliza esta especie porque tiene mucha biomasa, y en comparación la cantidad de biomasa que genera con la cantidad de eucaliptol que tiene, es conveniente darle ese fin. En el primer cuatrimestre hablamos de ese tema, cuando vimos las glándulas que posee el eucalipto. Las flores de los eucaliptos también son muy particulares. En el caso de globulus, son flores grandes y la gran mayoría de las veces solitarias, están solitas. Grandes, estamos hablando de 2 centímetros de diámetro, no mucho más. Esto es un pimpollo, son 2 pimpollos, acá debajo está el gineceo, y en la corola está soldada formando un capuchón. Fíjense, son los pimpollos, presentan esta rugosidad, la verdad que no tienen mucha vistosidad cuando están cerradas. Cuando abren, muestran la gran cantidad de estambres, pero recuerden que son flores polistémonas. Acá está, miren, la flor se va abriendo, se pierde esta corola, que es como un capuchón, están soldadas, formando una caliptra, se denomina, se abren y después muestran esta gran cantidad de estambres. Fíjense, cuando hablamos de flor polistémona, estamos hablando de esto. Acá vemos un corte longitudinal, una esquemita, una flor, la corola, formando el capuchón, los estambres, acá todavía sin desarrollarse, el cáliz reducido a como un reborde, una pestaña alrededor, fíjense, 4 piezas del cáliz porque hay que ponerle algo. Cuando hacemos un corte longitudinal, corte transversal a la altura de los estambres vemos esto, y cuando hacemos a la altura del ovario vemos los 4 carpelos, los 4 lóculos, la placentación axilar de este ovario ínfero, que está por debajo del resto de las piezas florales. El fruto que van a dar estas flores es una diplotegia. Recuerden que es un fruto de licencia apical con líneas longitudinales. 2 líneas que se cruzan formando esa diplotegia. Son los coquitos que le dicen a veces, pero bueno, sabemos que son diplotegias. Eucalyptus camaldulensis es otro eucalipto, el llamado eucaliptus colorado. La corteza del riteoma se desprende en placas también, muy cultivado como ornamental. Es el que tenemos acá en la universidad, al costado, en la cortina del costado, en combinación con otra especie de eucaliptus, el Tereticornis, que vamos a ver ahora. Cuando la planta crece sola, se ramifica de cerca de la base, pero también el eucalipto es la especie más cultivada en nuestro país como forestal, se cultiva en montes, en general a distancia de 3×3 cada ejemplar, y ahí crecen desarrollando un único eje, ¿no? Esta ramificación. Las flores del Eucalyptus camaldulensis, observen, están agrupados en estas umbelas, y son mucho más pequeñas que las del Eucalyptus globulus, también con muchos estambres. La corola forma
esta caliptra, este pico, que tiene una forma de ese opérculo rostrado. Caliptra o opérculo son sinónimos, rostrado, porque tiene como un pico. Es una manera relativamente fácil de identificar esta especie de eucalipto, Eucaliptus camaldulensis. Cuando madura, la diplotegia tienen los dientes exertos, prominentes, se nota que tienen muy por fuera de la base del cáliz, lo que queda del cáliz, que está por acá. Eucaliptus tereticornis es otra especie de eucalipto, también muy cultivada en nuestro país, se desprenden placas, la corteza, hay hibridaciones naturales con Eucaliptus camaldulensis, también se cultiva en nuestro país, acá en la zona de la Lugay, en el fondo, y tiene el opérculo o caliptra, es cónico y bastante larga, parece como un bonete. También es fácil de identificar por esta característica, ¿sí? de la caliptra o el opérculo. Tanto el tereticornis como el camaldulensis se utilizan, por ejemplo, para parqué. Acá vemos que es muy buena madera, para parqué. Madera dura, madera que se puede utilizar con estos fines. Alguna especie utilizada como ornamental específicamente es el eucalipto de adorno, eucalipto gris, eucalipto plateado, es Eucaliptus cinerea, que tiene las hojas, las ramas y las flores pruinosos, que tiene una cera, una pruina. ¿Sí? En este caso la corteza no se desprende, es persistente, fibrosa, solo se desprende de estas cintitas cortas, pero es persistente, ¿sí? Y un color marrón rojizo a marrón grisáceo. La planta es muy tortuosa, muy retorcida, por eso la madera no tiene aplicaciones como madera, y también tiene aplicaciones como medicinal. Se utiliza como medicinal, se pueden utilizar todos los eucaliptos como medicinal para las vías respiratorias. Nosotros hacemos jarabe de eucalipto y malva en los proyectos nuestros medicinales, usamos cualquier eucalipto. Acá tenemos 3 tipos de hojas, el que le decía, en las ramas jóvenes un tipo de hoja que están en la parte basal de la planta, en las ramas intermedias otro tipo, y en la parte apical de la planta, en las ramas más adultas, otro tipo de hoja. Este presenta realmente polimorfismo foliar. Este es el que está en la entrada de la UNLO, acá está el bicicletero, acá debajo, esta es una vista de la vía, del eucalipto que está ahí, la corteza de ese eucalipto, que no se desprenden placas, y las hojas basales opuestas, orbiculares, sésiles. Se utiliza mucho como follaje de adorno, las ramas de este eucalipto también. Bueno, de las especies cultivadas como forestales en nuestro país, acá tenemos un cuadrito, esto es del año 2005, pero tampoco ha tenido grandes variaciones. Fíjense, esto no está bien. No, porque hoy en día lo que más se cultiva es eucalipto, es el 59% coníferas, pero no, esto me parece que no es así, pero no importa. De eucalipto, fíjense las provincias donde se cultiva. Primero Corrientes, después Entre Ríos, tercero Buenos Aires y cuarto Misiones. En Misiones se cultiva mucho pino. Y algunas otras especies cultivadas como forestales, el roble sedoso, la Paulonia quisquiri, la Melia sedarach, que es el paraíso, la Robinia pseudoacacia, Prosopi, que son los agarros, y Todona ciliata, que es el cedro australiano. Otra meliácea. Muy bien, ahí está. En el 2012 el 32% era eucalipto. ¿Qué eucaliptus y dónde se cultivan? Eucaliptus grandis, esa especie que le gusta el calor, son plantas enormes de 50 metros de altura fácil. Eucaliptus saligna, se cultiva en la Mesopotamia y allá en el litoral. Eucaliptus camaldulensis, una amplia zona de cultivo tiene, en toda la región pampeana y para el norte. Lo mismo con algunos centros donde se cultiva más, lo mismo que Eucaliptus tereticornis, se cultiva en la región pampeana más al norte y hacia el norte de nuestro país, centro-norte. Luego tenemos Eucaliptus viginalis, que es un eucaliptus que le gusta más el frío, en la pampa se cultiva más en la zona núcleo, con una excelente madera, y algo para el oeste. Y Eucaliptus globulus, hay un núcleo de cultivo muy importante en la zona de Necochea. Le gustan los suelos sueltos arenosos, Eucaliptus globulus. Ahí está, todos mezclados, y los que más se cultivan son grandis y saligna. Si uno va a los aserraderos, la denominación de saligna es muy común, es un eucalipto. Y tenemos Eucaliptus patagónicos, como nativo, fósil, que se ha descrito
descubierto en los últimos años, eucaliptos patagónicos en el Ooceno, cuando la Tierra, el planeta Tierra era mucho más cálido la vida y había eucaliptus en nuestra Patagonia, en el noroeste de Chubut. Muy bien. Ahí está el trabajo, lo tienen en la revista Ciencia Hoy para buscar y para leer, es muy, muy lindo de los eucaliptos y de casuarinas también que había, fósiles. Muy bien, los usos, los regiones de cultivo y los usos de los eucaliptos. Acá tienen la especie, el epíteto específico y los destinos de producción. Realmente son especies muy versátiles con una gran cantidad de usos y aplicaciones. Bueno, dejamos los eucaliptos de lado, que son los únicos que comen los koalas, y vamos con los limpiatubos, Callistemon rígidos, limpiatubos que tienen las ramas rígidas. Esta es una especie no tan común. Callistemon rígidos, ahí está el limpiatubo, fíjense, tienen estas espigas. El otro día preguntaban si era limpiatubo, si era una mimosoidea, tiene un aspecto de mimosoidea, pero no, nada que ver, porque cuando vemos las flores, en detalle vemos que las flores son de ovario ínfero. Y si hacemos un corte, no me acuerdo si tenemos acá, pero tiene tres carpelos. ¿Sí? Ahí tienen, fíjense, el cáliz es, pega apenas unas pestañitas y la corola es calicina, una corola verde, de pétalos verdes, ¿sí? Con el ovario ínfero, ahí debajo. Este Callistemon cyprimus es el limpiatubo que está en la puerta del abulo, en la entrada de portería. Está, no me acuerdo cómo está ahora, supongo que está en plena floración. Si uno estruja las hojas del limpiatubo, siente un olor a eucaliptol. Se asemeja al eucalipto porque también tiene eucaliptol, glándulas, y es pariente del eucalipto. También es originaria de allá de Oceanía, el limpiatubo. No es nativa. Vamos con las nativas. Acá, si uno ha podido viajar al sur, a Bariloche, se puede encontrar en la isla Victoria o en el Parque Nacional Arrayanes con este paisaje, con los arrayanes, los troncos de los arrayanes, Luma apiculata, el arrayán, una mirtácea. ¿Sí? También la corteza se desprende, dejando esos colores rojizos. ¿Sí? Son árboles relativamente grandes, pueden tener hasta 25 metros de altura. Acá en nuestra zona no crece tan bien, aunque hay algunos ejemplares. Un compañero de ustedes de agronomía hace un par de años nos contaba, él vive cerca de Chacabuco, creo, por allá, y tiene un arroyán bastante grande en el fondo de la casa, pero es difícil que crezca bien. Las hojas tienen el ápice apiculado, tiene una puntita, como si fuera en punta. El color de la corteza es anaranjado con manchas blancas, a medida que se va desprendiendo la corteza, la verdad que es precioso. El tronco que muchas veces se ramifica, las hojas típicas opuestas y elípticas, ¿no? Y las flores son blancas, se llena de flores blancas en el verano, es hermoso, con inflorescencias de A3 a 5. Miren las flores polistémonas, con muchísimos estambres, de A5, generalmente de 4 o 5 pétalos. Ahí están. Las flores, muchísimos estambres, gineceo acá debajo, es de ovario ínfero. Y va a generar estas bayas comestibles, no tan consumidas, pequeñas, ¿sí? Miren el follaje típico con ese lápiz apiculado, contienen como una puntita. ¿Sí? El cáliz persiste, como buena mirtácea, en estas bayas. Tiene, los frutos se pueden consumir, no sé, son ricos, no me acuerdo. Este es un ejemplar, miren, el borde del lago Puelo, con las raíces desnudas. Ahí está plena floración, esto es en enero, hermoso. Fíjense cómo se puede encontrar los bordes. Está en el Parque Nacional de los Alerces, el río Arrayanes, que recibe su nombre por los arrayanes que tiene a la vera del río. Son hermosos, realmente cuando uno se encuentra con esto en el medio del bosque patagónico, queda sorprendido por la belleza. Otra especie de mirtácea muy cultivada por sus frutos es la guayaba, o guayabo, Psidium guayaba. Psidium guayaba, desde México hasta el norte de América del Sur, crece naturalmente, pero se cultiva en todos los trópicos. También tiene el tronco muy parecido, con estas manchas verdes y marrón, algo rojizas. Es un arbolito, es bastante bonito, con las hojas con las rodeaduras bien marcadas. Acá vemos las flores con muchísimos estambres visitadas por abejas, típica de mirtácea. Y hay una cantidad enorme de cultivares que
con la pulpa de la fruta desde rosada hasta amarilla y blanca. 4 sépalos que acompañan a este ovario ínfero cuando se desarrolla. Las hojas se reconocen por las nervaduras secundarias bien marcadas de la guayaba. Se cultiva en nuestra región, el tano tiene algunas plantas en la casa, es muy medicinal también para las vías respiratorias y crecen bien acá. Hay que cuidarlos del frío, son muy sensibles obviamente al frío por su origen subtropical. En Formosa también vimos algunas guayabas que estaban trabajando con el desarrollo de variedades, fíjense el tronco, cómo se va descortezando, ¿sí? Y ahí vemos los frutos. ¿Ven las nervaduras bien marcadas? Que se reconocen relativamente fácil las plantas. Entre la corteza y la nervadura, si le vemos los frutos, ni hablar. Muy bien, otra especie cultivada y nativa de nuestra región, que crece muy bien acá, es el falso guayabo. Aca celiana, tiene estas flores muy bonitas, con los estambres, con los filamentos rojos, son realmente lindas, las hojas son elípticas y son discolores. Tienen el embés grisáceo y el haz un verde más oscuro. Son arbolitos de hasta 5 metros de altura. Crecen en la región rioplatense bastante bien. Dan estas bayas comestibles, más pequeñas que las del guayabo, pero también se pueden cultivar y comer. Hay algunos desarrollos de promoción de frutales nativos y el falso guayabo, que tendremos que encontrarle otro nombre porque el falso guayabo ya lo denosta, es bastante difundido para su cultivo. La otra especie que es nativa de la región rioplatense y también de las selvas de las yungas es la Eugenia uniflora, Ñangaperí o pitanga, desde Argentina, Brasil, Uruguay, y también correspondería poner Bolivia, porque llega hasta las yungas. Estos frutitos, la corteza no dice mucho, la corteza no es tan bonita como otras mirtáceas, pero tienen los frutos que llaman mucho la atención. También, en realidad, llaman mucho la atención varias partes de la planta. Fíjense, en esta época, cuando están rebrotando después del invierno, las hojas nuevas, los brotes, tienen este color bronce que es muy bonito, muy bonito. Ahí están fíjense, está por florecer. Las hojas son opuestas. Cuando florece se llena de flores blancas, pequeñas, son pequeñas, se llena de flores blancas, explota la planta con estas florcitas que tienen muchísimos estambres, típica flor de las mirtáceas, así como hay típica flor de las leguminosas, hay típica flor de las mirtáceas, ovario ínfero, polistémonas, de 2 a 3 carpelos, 4. Y acá los frutos, miren el tamaño de estas bayas. Son bayas que tienen pocas semillas, 1 o 2 semillas, comestibles, con la característica de estas costillas. Tiene esta protuberancia que se denominan costillas, comestible acompañado por el resto de cáliz. Muy apetecido por los pájaros y comestible. Tiene un sabor particular, no es una cosa que bruto, es muy raro el sabor. En casa tenemos una planta que produce mucha fruta, el otro día terminé de filtrar un licor, tenemos dulce también, que no nos gusta el licor, es mejor, pero bueno. Acá vemos las florcitas de otra especie, Eugenia involucrata, fíjense del género Eugenia uniflora, Eugenia involucrata, la cereza de monte o cerela, cerella que le dicen en Misiones, esta es nativa y llega naturalmente hasta Misiones y Corrientes, tiene una fruta que tiene un sabor a la cereza, sabor parecido a la cereza, muy rica, un color rojo oscuro, acompañado por los 4 sépalos. Ahí está, miren, estas son las flores de casa, la planta que tenemos en casa, ahí está, se llena de fruta, se llena de fruta. Si tuviéramos clases yo les convidaría mermelada de cereza de monte y también le convidaría plantas. Pero bueno, capaz que el año que viene, o capaz que... Ahora está en plena floración, está que explota de flores esta planta hoy en día. Y creo que es la última, ya no me acuerdo, de Mirciaria cauliflora. Miren dónde tiene los frutos este árbol. Mirciaria cauliflora. Cauliflora, lo vimos cuando, el término cuando vimos el cacao, las flores sobre el tronco. ¿Sí? Las flores sobre el tronco, y como tiene las flores sobre el tronco, desarrolla los frutos sobre el tronco. Guapurú, Jaboticaba, Ibapurú, recibe distintos nombres en portugués en Brasil. Hay más de una especie, son muy locas estas plantas, tienen muy ramificada de la base, son más vale arbolitos o arbustivas, depende de dónde crezcan. Acá en nuestra región crecen bien,
hay que cuidarlas del frío. Tienen los frutitos negros con una pulpa blanca. Es comestible, no tiene gran sabor, pero bueno, llama mucho la atención porque se llena de florcitas blancas, pequeñitas, y después va a desarrollar estos frutos negros, estas bayas. ¿Sí? Apenas tiene el resto de cáliz, ¿sí? Y pueden tener desde 1,5 centímetros, 4, depende de donde crezca. En casa tenemos uno y da bastante fruta. Este es un producto en Brasil, el yogur de jaboticaba, por ejemplo. Riquísimo, además. Y esto es en Brasil, una jaboticaba grande, y esta es Laurita. Ahí la ubican a Laura Gauchi, esta es Mariana Costaguta, una amiga con la que trabajamos con plantas medicinales. Muy bien. Se acabó Mirtis Florales, pero esto no es todo, amigos, diría. Vamos a terminar de ver el orden Umbelliflorales, es el último del superorden Corolianos. ¿Sí? Acá recordemos que tenemos umbelliflorales, flores cíclicas, isotémonas, epíginas, con 2 lóculos, con 2 óvulos. Tenemos solo 2 familias acá en umbelliflorales. Por un lado las umbelíferas, el nombre ya umbelliflorales, y umbelífera nos indica el tipo de inflorescencia, ¿no? Que tenemos, las umbelas, ustedes lo recordarán, una inflorescencia de tipo racimosa, con el raquis puntual, etcétera, etcétera. Y la familia Araliáceas, con hojas lobuladas o palmático-compuestas. El fruto puede ser de las Araliáceas una drupa o una baya, mucho más estambres que los 5 de las umbelíferas, ¿sí? Puede tener mucho más pétalos. La característica del gineceo es similar. En las umbelíferas vamos a encontrar como fruto el carpadelo, que también, recuerden, cuando vieron fruto, en el primer cuatrimestre, y vimos carpadelo, estaba presente en las umbelíferas. No es la primera vez que lo escuchan, y es típico fruto de las umbelíferas. Vamos a ver umbelíferas. Acá las plantas de las umbelíferas son hierbas, son hierbas con hojas muy divididas. Y las inflorescencias están presentes en umbela de umbelas. No es una umbela sola, sino que es una umbela de umbelas. Ahí está la florcita, muy simple la flor. El cáliz de 5 sépalos está generalmente reducido a unas pestañitas, apenas visible, 5 pétalos, en este caso blancos. Y las estambres son 5, alternipétalos, 2 carpelos soldados, 2 lóculos, 2 óvulos. No hay mucho más. Y en la parte apical del gineceo tenemos una estructura denominada estilopodio, que ahora lo vamos a ver con el desarrollo del fruto. Ahí está el fruto, que es el típico carpadelo. Recuerden de las umbelíferas, todas las umbelíferas tienen como fruto carpadelo. Hay muchísimas especies de umbelíferas, creo que son unas 2000. Y ahí tenemos el estilopodio, que es la parte apical del fruto que nos permite identificar especies de acuerdo al fruto. El carpadelo se divide en forma longitudinal en 2 mericarpios, cada uno lleva su semillita, y la parte central queda unida a través de una estructura denominada carpóforo, que se puede terminar separando o no. Ahí está el pedúnculo del fruto. Esto es todo de importancia para poder identificar el fruto, porque después las umbelíferas tienen muchas plantas consideradas especias que se comercializa su fruto. Entonces hay que identificar el fruto para la comercialización de la planta y también para sembrarlo, para identificar, para sembrar. Acá tenemos unas 3.780 especies de las umbelíferas. Es una familia tan grande como las mirtáceas, solo de plantas herbáceas. Tenemos acá un grupito consideradas hortícolas, el perejil, el apio, el hinojo, la zanahoria. Un grupo de especies que están dentro de lo que se consideran aromáticas, como el coriandro, el comino o el anís, y un grupo de especies que se consideran malezas o plantas tóxicas también, falso caraguatá, las vinagas, la cicuta o el apio cimarrón. Aunque también hay comestibles dentro de este grupo. En Argentina hay especies naturales. Una familia tan grande que parece que fuera poco comparado, pero hay bastante. Bueno, la zanahoria, Daucus carota, hay una amplia gama de colores de zanahoria, dado por los carotenos, recuerden, los carotenos presentes como reserva en estas raíces reservantes. Miren la variedad de formas y colores de la zanahoria. Las hojas son ampliamente divididas, la zanahoria, pinnatisectas,
Y la umbela de umbelas que tiene la zanahoria tiene este aspecto. Está acompañado de la umbela de umbelas por un involucro, un conjunto de brácteas denominado involucro, y a su vez la umbélula, o sea, la umbela de esta umbela de umbelas, está acompañada por otras brácteas que se denominan involucelo. O sea, la umbela de umbelas acompañada por involucro, la umbélula acompañada por involucelo. Los frutos, fíjense lo que son los frutos de la zanahoria. Tiene las costillas, que son estas líneas, estas costillas, acompañadas por pelos rígidos y espinillas, que le facilitan la dispersión, obviamente en este caso. Cuando se va madurando, esta umbela se cierra hacia el centro, se va como si fuera un abrojo cerrándose hacia adentro, la umbela. Otra especie hortícola es el hinojo, Phoenicum vulgare, con la lámina recontra dividida. Y la base de las hojas es envainadora. ¿Sí? Hay dos variedades de hinojo, el hinojo hortícola y el hinojo para grano. Ahí están las umbelas del hinojo, en este caso no tiene ni involucro ni involucelo. Son umbelas desnudas, podría decirse, no están protegidas por brácteas. Los pétalos en este caso son amarillos y las flores también. Son todas las flores de las umbelíferas iguales, salvo alguna excepción que veremos. El fruto de este carpadelo, tenemos los dos menicarpios y el estilopodio, ¿sí? Y las costillas que permiten identificarlo comparado, por ejemplo, con la de la zanahoria. Cantidad de costillas longitudinales. El apio es otra umbelífera, Apium graveolens. Las hojas son pinnadas, tiene la lámina expandida, no como el hinojo. Tiene estos pecíolos acanalados, que es lo que se utiliza en la cocina con la base foliar abrasadora, y una raíz enorme reservante, que no se consume en general, y el apio. El coriandro, empezamos con alguna utilizada como especias. Fíjense, el coriandro o cilantro tiene las hojas basales, los folíolos anchos y lobulados que parecen a los del perejil, nos recuerdan al del perejil, y las hojas distales, las que están cerca de las inflorescencias, tienen los folíolos muy divididos y lineares. En este caso, las hojas se utilizan como condimento también, en sopas, para elaborar sopas y demás. Se utiliza mucho en la comida peruana, en el ceviche, comida boliviana y paraguaya para sopas. Tiene un olor muy fuerte, en comparación con el perejil, nada que ver. Y los frutos son consumidos como grano. Ahí vemos las umbelas. Ahora lo vamos a ver en detalle. Ahí está la umbela de umbelas. Fíjense, tenemos en este caso 6 umbelas. Las flores de cada umbela, 6 umbelas, en esta umbela de umbelas. Las flores del centro son actinomorfas y las flores de la periferia de la umbela son zigomorfas. Miren, una umbela en detalle. Fíjense, flores del margen tienen los pétalos más expandidos, ¿sí? Y las flores del centro tienen los pétalos sin expandirse tanto. Es una particularidad del coriandro o cilantro. Son muy bonitas las plantas. Estas pueden tener hasta 1 metro 20 de altura. Y los frutos, cuando maduran, son globosos, son redondeados, se pueden dividir en esos dos mericarpios, se utilizan para condimentos, para conservas, se utilizan en la mortadela, por ejemplo, en chacinados, ¿sí? Se utilizan bastante. Nosotros exportamos a Brasil coriandro. Es un cultivo extensivo. El coriandro, el comino, el anís, el hinojo, de grano. El coriandro se cultiva en la región pampeana igual que el hinojo. La cicuta, Conium maculatum, esta planta que puede llegar hasta los 3 metros de altura, se identifica fácilmente por las manchas, por las máculas. Mácula significa mancha, en el tallo y en los pecíolos. Y de ahí su nombre científico, maculatum, manchado. Las hojas son divididas y es muy venenosa, es muy tóxica. Se utilizó, por ejemplo, para cumplir la sentencia de muerte de Sócrates, que fue condenado a muerte, y se cumplió la sentencia de muerte con una infusión de cicuta, cuenta la leyenda, ¿no? Pero es muy tóxica. Crece por todos lados. ¿Puedo agregar algo más de la cicuta? Que la savia con el contacto con el sol en la piel te genera una quemada como de aceite, una quemadura como de aceite. Sí, es bravísima, hay que tener cuidado, porque crece por todos lados. Fíjense, esto es al costado de
en la entrada de Luján, el año pasado, pero en esta época está de nuevo. ¿Eh? Crece por todos lados, es bastante tóxica, pero bueno, ahí está. Fíjense la altura de las plantas. Realmente es anual y produce muchas semillas y así se multiplica año a año. La cardilla o falso caraguatá Eryngium paniculatum, allá en la reserva de estar lleno, Nico, le dicen falso caraguatá porque el verdadero caraguatá es una bromeliácea de la familia de la naná, una monocotiledonia. Y esta planta tiene las hojas en roseta también, así cuando está en estado vegetativo, y después desarrolla unos varas florales muy largas, muy altas, pueden llegar a tener varios metros de altura. Con estas umbelas sésiles. Estas umbelas son sésiles, fíjense, globosas, son falso caraguatá. Esta especie se puede utilizar como un sucedáneo del palmito, la base de la planta. Se puede utilizar y en algunos lugares se puede consumir el agua que acumula en la base de las hojas. Cuando no hay agua, el agua es lluvia. El Apium leptophyllum es el apio cimarrón. Crece por todos lados, es espontáneo, es nativo, ¿sí? Y es comestible. También se pueden elaborar sopas y demás. Esta especie que hace poco cambió el nombre, ahora se llama Cyclopermum leptophyllum. El paragüita o redondita de agua es el Hydrocotylia bonariensis, típico de lugares húmedos. Paragüita por la forma obviamente de las hojas peltadas. ¿Sí? Una plantita nativa bonariensis muy bonita. Muy bien. Y se acabó umbelíferas, se acabó